¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Un saludo afectuoso desde aquí, desde República Dominicana, Santo Domingo, la capital de nuestra nación, Distrito Nacional. Espero te encuentres muy bien y que todo vaya bien contigo. Y encendí la cámara para que analicemos un ratito. Tú lo analices cuando veas este video, me dejas tu comentario y tu opinión respecto a la pequeña reflexión que vamos a hacer en este momento, o a la reflexión que vamos a hacer en este momento. Y la pregunta es, ¿qué es lo último en qué es lo último en que piensas al acostarte? ¿Y qué es lo primero que piensas al levantarte? Es bueno saber que debemos, para tener un sueño reparador, es bueno poner nuestra noche, podemos decir así, en manos de nuestro Dios. Es bueno ponernos a cuenta. Es bueno hacer una reflexión sobre lo que hemos hecho durante el día. Y de esto se trata. Y orar antes de dormir. Es importante orar de manera individual y también procurar que nuestra familia ore. Sería lindo que nos reunamos en familia también, aparte de la oración particular, y también la reflexión, entonces, en cuanto a de manera personal y también de manera individual. Es bueno hacerlo de esta manera, para asegurarnos que nuestros hijos, nuestro esposo, esposa, en el caso de los caballeros, entonces asegurarnos de que nuestra familia también busca al Señor y ora al Señor. Igual al levantarnos debemos hacer lo propio, es decir, orar de manera individual, orar en familia, dar gracias a Dios por un nuevo día y colocar nuestra familia en las manos de Dios, nuestra vida en las manos de Dios. Porque es importante saber que hoy en día vivimos muy hacia afuera. Hacia afuera, analizaba en este punto, hace ya un largo tiempo que está, prácticamente años, que me llama la atención, y lo decía en mi grupo de oración en el trabajo, que nosotros nos preocupamos por nuestro cuerpo físico, que bueno, el cuerpo es muy demandante, tengo hambre, tengo calor, tengo frío, tengo sed, el cuerpo demanda, ¿verdad? Entonces, o tengo que hacer ejercicios, estoy sobrepeso y diferentes demandas. Y yo recuerdo que analizaba este grupo de oración en el trabajo. Yo le preguntaba, le decía, también yo reflexionaba en la parte de que muchas veces nos enfocamos solo en el exterior, es decir, en nuestro cuerpo físico. Y yo les decía, recuerdo a los hermanos de allá del grupo de oración, de esa empresa, que tengo lindos recuerdos porque allí, para la gloria del Señor, se predicó la palabra de Dios. Aprovechamos para decirle que donde quiera que vayamos, las lucecitas de Cristo, que somos tú y yo, debemos iluminar las vidas que Dios nos pone alrededor, para la gloria de Él, o para la gloria de su nombre. Entonces, pero yo le decía a ellos, hermanos,
Puede ser que tu cuerpo físico esté muy bien cuidado, alimentado, gracias a Dios saludable, y qué bueno, todo esto es bueno, porque el cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo. Ahora bien, yo le decía así, pero puede ser que tu cuerpo espiritual, hacía yo esta comparación, esté flaquito, débil, y esté muy deteriorado el cuerpo espiritual. Hacíamos esta comparación para que pudiésemos reflexionar. Muchas veces esta parte, la parte interior, es decir, que se cultiva por medio a una estrecha relación con Dios, una comunicación permanente con Dios. Es bueno saber que esto es muy importante, mis hermanos, y amigos en Cristo, porque el tema es que esto hace lo que le llaman que las personas sientan en sus corazones, sientan un vacío existencial y se sientan muy infelices, porque la felicidad viene del Señor, el gozo viene de Dios y la paz viene de Dios, y entonces la vida viene de Dios. Es decir, que si una persona solo cuida su parte física, que repetimos, es importante, pero primero la parte espiritual hay que cuidarla, porque Dios es que nos da vida, Dios es la vida. Es decir, que si tú no tienes a Dios, si no alimentas tu espíritu por medio de una comunión o comunicación con el Espíritu Santo, entonces esa parte estás muerto. Si caminas, si tus órganos funcionan, todo esto, hablando de la parte física, pero estás espiritualmente muerto, porque no tienes el Espíritu Santo. Dice que el Señor da su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida, pero para mantener el Espíritu Santo en nosotros debemos mantenernos comunicados con Él. Hoy en día seguimos con la parte física, por ejemplo, está de moda que el cuerpo fit, que qué porcentaje de grasa. Recuerdo que a nosotros nos hicieron una evaluación en el trabajo y buscaron un experto para que nos revisara, inclusive en cuanto a la alimentación, en cuanto también él nos entrenaba en la avenida Mirador Sur. Entonces allí nos entrenaban y todo esto, nos decían qué tipo de tenis o calzados teníamos que utilizar para hacer ejercicios y tantas cosas que son muy buenas. Para mí fue muy bueno, porque inclusive el que hace ejercicio también esto lo ayuda a desarrollar la disciplina en su vida. Para mí fue muy lindo porque llegué a correr, la meta eran 10 kilómetros, pero llegué a correr 6 kilómetros. Y entonces recuerdo que tengo esto en mi mente como una meta y que quiero retomar. Pero es bonito, porque ahí entró la pandemia, entonces como que las personas no podíamos salir. Y entonces todo esto es muy importante. Y están todos los gimnasios y entonces nos sentimos muy bien por los logros. Repetimos lo importante que son los logros en la parte deportiva, la parte del cuerpo. Esto es muy bonito y te felicitamos si tú entonces tienes tu disciplina de hacer tus ejercicios, de comer saludable. Te felicitamos, mi querido amigo o mi querido hermano en Cristo. Ahora bien, no te enfoques solo en tu parte física, descuidando la parte espiritual, porque el hombre es como la hierba del campo, que es y después no es. Usted ve una hierba que echa una florcita muy bonita la flor, y qué linda,
hermosa, los colores de la hierbita del campo, y usted la ve verdecita, pero de repente en la noche, entonces ya no está. Así somos las personas. Entonces, y el Señor dice en su santa palabra que vendré como ladrón en la noche. Recuerdo, en mi campo hay una matita, podríamos decir considerada dentro de las hierbas, y nosotros le llamábamos morir y vivir. Entonces yo recuerdo que nosotros cuando niños jugábamos, mis hermanitos y nuestros primitos y amiguitos, jugábamos con esta hierbita porque no picaba, pero sí, nosotros le poníamos las manitos a las hojitas, y de repente, y estaba verdecita y muy bonita, pero le poníamos las manitos, y la matita de una vez no se moría, pero se dormía. Es decir, que de una vez todas las hojitas caían una encima de la otra y se dormían las hojitas. Y por eso le llamaban morir y vivir, le decían. Entonces no sé cuál es el nombre científico, sería interesante buscar este nombre y buscar para conocerla. Lo pueden buscar en Google, no sé qué nombre tendría. Es una matita con las hojitas parecidas al tamarindo. Al tamarindo se parecen, al árbol de tamarindo se parecen, es muy semejante las hojitas. Pero entonces así sí mismo somos las personas, mis queridos hermanos en Cristo y amigos. ¿Por qué? Y quiero aprovechar con todo el amor, porque nuestro sueño es que todos busquemos de Dios, porque así mismo es el sueño de Dios, que sus hijos le llevemos a las ovejitas que no le conocen, que le mostremos a nuestro mejor amigo a quienes no le conocen. Amigo es aquel un amigo es aquel que está a una distancia y dice, mi abuela me llevaba a la iglesia, yo sé un poco de la religión, pero no quiero comprometerme, no quiero del todo, entonces conocer o involucrarme en las cosas religiosas, le llaman, etcétera. Bueno, pero respetamos todo esto y oramos por ti, mi querido hermano, porque cuando un cristiano predica de Cristo ¿por qué lo hacemos? Porque estamos llamados a hacerlo. Y quien nos envía es nuestro Señor. Para que entiendan por qué te invitamos de manera insistente a buscar de Dios. Insistente porque nosotros no podemos callar lo que sabemos y tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Aquí estamos hablando a los amigos específicamente. Entonces, mis queridos amigos, es bueno que te arrepientas y te entregues a Dios por completo, porque el tiempo se acaba y ya Cristo viene. Entonces, por eso, estos son los amigos, aquellos que ven, que observan desde lejos, que no quieren cumplir la palabra del Señor. No estamos enjuiciando, estamos hablando de manera general, estamos hablando de acuerdo a la Biblia. Fíjense que el joven rico se acercó al Señor y entonces él le preguntó, maestro, ¿qué he de hacer, maestro bueno? ¿Qué he de hacer para obtener la vida eterna? El Señor le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Primero le dice que guarde sus mandamientos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el joven rico. Entonces, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, pero la palabra de Dios se guarda no solamente leyéndola. La palabra de Dios se guarda, aprovechamos para subrayar esta partecita aquí.
que la palabra de Dios se guarda cumpliéndola, practicándola. Y las riquezas que Dios nos da es para que su reino avance. Te felicito si eres próspero y si has acumulado grandes bienes como el joven rico, pero vende todo lo que tienes y sígueme, dice el Señor. Porque el corazón del joven rico estaba en sus posesiones. Él diría, pero ya después que yo deje de ser rico, entonces todos mis criados y mis siervos ya no me van a ver con la misma importancia. Porque muchas veces creemos que la importancia nos la da lo que tenemos. No estamos en contra de que usted tenga sus bienes. No estamos en contra de esto. Cada quien tendrá de acuerdo tanto como quisiera tener. Esto es importante. Gracias a Dios en mi caso, tengo lo que necesito para vivir. Gracias a Dios. Y le pido a Dios que lo que tenga que compartir de lo que Él me ha dado, que yo lo comparta. Que no me deje apegarme a nada en esta tierra, sino solo a Él. Y a obedecerle a Él. Mis hermanos amados, muchos se pierden por estar aferrados a las cosas temporeras de aquí. Muchas personas se pierden. Igual dejan todo. Entonces, pero volviendo al centro, ya tengo que concluir. Y voy a hacer unos en vivo ya, si Dios lo permite, en este 2024. Quiero tener interacción más cercana contigo. Y ya prontito nunca he hecho un en vivo, pero sí lo vamos a hacer porque quiero interactuar con ustedes. Y hay un programa muy bonito que queremos, sabemos que te va a edificar, porque ya he edificado a otras personas, a otras tantas personas, y queremos traerlo a las redes sociales, a mis redes sociales. Pero ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu cuerpo físico y cómo está tu cuerpo espiritual? Esto es una metáfora de manera simbólica. Entonces, porque el espíritu no se ve, pero sí el espíritu es la esencia del ser humano. Dice que cuando Dios hizo al hombre, que lo hizo con sus manos, lo hizo de barro, podemos decir, de barro, o llamaríamos de lodo hoy en día. Entonces, luego, pero era un muñeco inerte. Entonces dice que el Señor puso en aquel muñeco, puso su aliento de vida. Entonces, ¿cómo alimentamos este aliento de vida? Lo que le llaman el espíritu del hombre, que es lo que le da la vida. Fíjense bien que lo que dije ahorita, que la vida viene de Dios. Dios le dio vida a ese muñeco de lodo, que fue nuestro primer padre, el primer ser humano, fue entonces Adán. Entonces, mis queridos hermanos y amigos en Cristo, que esperamos llamarte hermanos en Cristo, a ti amigo y amiga, quiero que escribas en tu comentario y di, yo quiero entregarme a Cristo. Hermana María, yo quiero recibir un estudio bíblico, yo quiero que usted me presente a Jesús, que me enseñe cómo yo puedo conocerlo a Él, que usted me enseñe cómo hacerlo. Entonces, estamos a la orden para entonces poderte dar un estudio bíblico. Vamos a estudiar la Biblia juntos, y entonces vamos a conocer. Entonces, vamos a estar conociendo entonces realmente cómo puedes llegar a Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, voy a dejar el video hasta aquí. Recuerda de buscar de Dios, porque ya llegué aquí a la casa de mi madre, me toca cuidarla un rato ahora. Cuida a tus envejecientes. Estoy diciendo porque voy a hablar un poquito más cercano. Voy a hablar un poquito más de mi testimonio y de mi vida. Por eso estoy hablando donde estoy ahora, porque quiero que me conozcas un poco más. Así que gracias por estar aquí un ratito con María. Gracias por ver mis videos. Lo que decimos es para la gloria al Señor. Y entonces lo que hacemos es para la gloria al Señor.
es bueno que se sepa esto. La gloria siempre se la damos a Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, que quiero que pronto te conviertas en hermano en Cristo. Un hermano es aquel que tiene un mismo Padre. Es bueno saber esto, que un hermano tiene el mismo Padre. Nosotros tenemos un mismo Padre, que es Cristo Jesús. Hay un tema con esto, que si Dios te está presentando su salvación y entonces te está diciendo entonces quién es Él y qué Él hizo por ti, por mí. Él vino a esta tierra, dejó todo entonces para venir a esta tierra, y vino como siervo. Entonces nació en un pesebre. Hoy le llamaríamos como podemos decir un lugar donde se cuidan los animales. Y entonces en mi casa habían entonces caballos. Nosotros conocemos lo que es un pesebre porque en mi casa dijimos que vamos a hablar más cercano de María Pérez, y voy a grabar mi testimonio, así que me van a conocer un poco más para la gloria del Señor. Quiero hablarle de mí un poquito más. Entonces, mis hermanos amados y amigos, entonces teníamos corrales, le llamábamos corrales en el campo de Moca, en Moca, Jababamoca. Yo soy de Jababamoca, República Dominicana. Entonces allí nosotros allí nacimos nosotros. Luego le voy a grabar mi testimonio y en vivo también. Vamos a ir en vivo también. Entonces es bueno saber que sí conozco lo que es un pesebre. Y entonces allí se cuidaban los animales. Teníamos vacas, caballos, teníamos chivos, teníamos gallinas. Había también, en un momento hubo paloma también, criamos palomas. Es hermoso cuando los niños se crían alrededor de todos estos animales. Hermoso, bien hermoso. Entonces, pero animales domésticos. Y además, por ejemplo, los caballos y las vacas estaban a una distancia, estaban un poco no de que tan lejos, pero no ahí mismo tan cerca en el patio. Teníamos un gran jardín, muchos árboles frutales. Esa era la merienda.